Introducción al segundo libro de Juan. El segundo libro de Juan es una de las cartas más breves del Nuevo Testamento, pero su mensaje es profundamente significativo para la vida cristiana. Tradicionalmente atribuido al apóstol Juan, este escrito se dirige a la elegida señora y a sus hijos, una expresión que puede interpretarse de múltiples formas. Algunos estudiosos creen que se refiere a una mujer cristiana en particular y a su familia, mientras que otros sugieren que simboliza una iglesia local y sus miembros. Independientemente de la interpretación, el propósito principal de la carta es exhortar a los creyentes a permanecer firmes en la verdad del Evangelio, a amar genuinamente a los demás y a rechazar las enseñanzas falsas que amenazaban la pureza de la fe cristiana. Escrita probablemente en el último tercio del siglo I, durante un período de creciente herejía dentro de las comunidades cristianas, la carta refleja las preocupaciones pastorales de Juan sobre la integridad doctrinal y la ética cristiana. En ese contexto surgían movimientos que negaban aspectos fundamentales de la fe, como la verdadera humanidad de Jesucristo y la necesidad de vivir conforme a sus enseñanzas. Estas ideas, que más tarde se identificarían con formas de gnosticismo y docetismo, ponían en peligro la unidad y la salud espiritual de las iglesias. Por ello, Juan escribe con urgencia, recordando a sus lectores que la verdadera fe se manifiesta tanto en el conocimiento correcto de la verdad como en el amor activo hacia los demás. Una de las características distintivas del segundo libro de Juan es su énfasis en la relación inseparable entre la verdad y el amor. El autor comienza saludando a su audiencia en la verdad y afirmando que el amor verdadero solo puede florecer cuando está arraigado en la doctrina bíblica. Esta conexión entre ortodoxia, correcta creencia, y ortopraxis, correcta conducta, es fundamental, ya que cualquier distorsión de la verdad afecta inevitablemente la forma en que los creyentes se relacionan entre sí. Además, Juan advierte contra dar hospitalidad a aquellos que enseñan errores doctrinales, especialmente a quienes niegan que Jesucristo vino en carne, ya que esto no solo corrompe la fe, sino que también puede llevar a otros por caminos peligrosos. A través de esta breve carta, Juan establece principios esenciales para la vida cristiana: la fidelidad a la verdad revelada, la práctica del amor auténtico y la vigilancia contra las influencias que amenazan la integridad de la fe. Estos mensajes, aunque escritos en un contexto específico, siguen siendo relevantes para los creyentes de todas las épocas, ofreciendo una guía clara sobre cómo mantener la pureza doctrinal y la unidad en la comunidad cristiana. Estructura y características literarias del segundo libro de Juan. El segundo libro de Juan sigue el patrón típico de una carta epistolar del Nuevo Testamento, pero su brevedad y estilo directo lo distinguen como una obra única dentro de la literatura bíblica. La carta comienza con una salutación tradicional que establece la relación entre el autor y su audiencia. El anciano a la elegida señora y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Segunda Juan 1:1. Esta introducción no solo establece la autoridad pastoral del escritor, sino que también enfatiza la base común de la fe cristiana: la verdad. El uso repetido de la palabra verdad a lo largo de la carta subraya su importancia teológica y ética, ya que la verdadera fe y el verdadero amor deben estar arraigados en la doctrina correcta. La estructura principal de la carta se divide en tres secciones claramente definidas: una introducción que establece la relación entre el autor y su audiencia, un cuerpo central que aborda las exhortaciones principales, y una conclusión que incluye una advertencia final y una bendición. En el cuerpo principal, Juan presenta dos mandamientos fundamentales. El primero es la exhortación al amor mutuo entre los creyentes, y el segundo es la advertencia contra aceptar o apoyar a los falsos maestros que niegan la encarnación de Cristo. Estas instrucciones están intrínsecamente ligadas, ya que el amor cristiano verdadero no puede separarse de la fidelidad a la verdad doctrinal. Una de las características más notables del segundo libro de Juan es su uso conciso y directo del lenguaje. A diferencia de otras cartas más extensas, como la de Pablo, donde se presentan argumentos elaborados y desarrollos teológicos complejos, Juan utiliza frases cortas y afirmaciones contundentes para transmitir su mensaje con claridad. Por ejemplo, en 2 Juan 1:6 escribe: "Y esto es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor".
Esta declaración resume con precisión uno de los puntos centrales de la carta. El amor cristiano debe manifestarse en la obediencia a los mandamientos de Dios, particularmente en la forma en que los creyentes se tratan entre sí. Otro elemento distintivo del texto es su uso del contraste entre la luz y la oscuridad, un tema recurrente en la literatura joánica. En 2 Juan 1:11, el autor advierte, porque el que le recibe no participa en sus malas obras, sino en las buenas. Esta división entre lo que es bueno y lo que es malo refleja la visión dualista presente en otros escritos de Juan, donde la verdad y el error son mutuamente excluyentes. Esta dicotomía no solo sirve para enfatizar la importancia de mantenerse firmes en la fe, sino que también subraya la necesidad de discernimiento espiritual al interactuar con aquellos que proclaman enseñanzas contradictorias. Además, la carta concluye con una nota personal que refuerza la cercanía entre el autor y su audiencia. Aunque Juan expresa el deseo de visitarlos en persona para que su gozo sea completo, 2 Juan 1:12, el hecho de que haya escrito estas palabras sugiere una urgencia pastoral. La brevedad del mensaje no disminuye su importancia, sino que refleja la claridad y la convicción con que Juan presenta sus enseñanzas. Su estilo directo y enfocado permite que el mensaje principal, la necesidad de mantener la verdad y el amor en la vida cristiana, resuene con fuerza, incluso en un formato tan corto. Los personajes centrales, la elegida señora, sus hijos y los falsos maestros. En el segundo libro de Juan, aunque no se mencionan nombres específicos, los personajes principales son claramente identificados. La elegida señora y a sus hijos, una figura que ha sido interpretada de múltiples maneras a lo largo de la historia. Algunos estudiosos creen que se refiere a una mujer cristiana en particular y a su familia, mientras que otros ven en esta expresión una representación simbólica de una iglesia local y sus miembros. Independientemente de la interpretación, está claro que Juan escribe con un profundo afecto hacia esta comunidad, a la que describe como a quienes yo amo en la verdad. 2 Juan 1:1. Esta frase indica que el autor no solo tiene una relación pastoral con su audiencia, sino que también comparte con ellos una fe común basada en la doctrina correcta y el amor genuino. Si se acepta la interpretación de que la elegida señora es una figura simbólica que representa a una iglesia, entonces sus hijos pueden entenderse como los miembros de dicha congregación. Esta lectura es coherente con el lenguaje utilizado en otras cartas neotestamentarias, donde a menudo se emplean metáforas familiares para describir la relación entre los líderes espirituales y las comunidades cristianas. En este sentido, Juan actúa como un pastor que cuida de su rebaño, exhortándolos a permanecer fieles a la verdad del Evangelio y a practicar el amor entre sí. Al dirigirse a la elegida señora y a sus hijos, Juan refuerza la idea de que la fe cristiana no es solo una experiencia individual, sino también una realidad comunitaria en la que los creyentes están llamados a apoyarse mutuamente en el crecimiento espiritual. Por otro lado, si se interpreta que la elegida señora es una mujer real y sus hijos son sus descendientes, entonces la carta adquiere una dimensión más personal. En este caso, Juan podría estar escribiendo a una familia cristiana específica, ofreciendo instrucciones sobre cómo mantener la pureza doctrinal y cómo responder a las influencias heréticas que amenazaban su fe. Esta interpretación también tiene fundamento bíblico, ya que otras cartas del Nuevo Testamento están dirigidas a individuos específicos, como Filemón o Timoteo. Independientemente de cuál sea la interpretación correcta, lo que queda claro es que Juan se dirige a un grupo de creyentes que están enfrentando desafíos espirituales y busca guiarlos hacia una vida de fidelidad a la verdad y de amor mutuo. Junto con la elegida señora y sus hijos, otro personaje central en la carta son los falsos maestros que amenazan la integridad de la fe cristiana. En 2 Juan 1:7, Juan advierte, porque muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese tal es el engañador y el anticristo. Esta descripción revela que el principal error doctrinal contra el cual Juan advierte es el negar la verdadera humanidad de Jesucristo. Este tipo de herejía, que más tarde se asociaría con el docetismo, sostenía que Cristo solo parecía tener un cuerpo físico, pero que su naturaleza divina lo mantenía separado de la debilidad humana. Esta creencia no solo distorsionaba la identidad de Cristo, sino que también socavaba la doctrina de la redención, ya que si Cristo no asumió plenamente la humanidad, no pudo haber muerto realmente en la cruz, ni haber resucitado para nuestra salvación. El impacto de estos falsos maestros en la comunidad cristiana
era significativo, ya que no solo promovían enseñanzas erróneas, sino que también buscaban ganar seguidores y establecer su propia autoridad espiritual. En 2 Juan 1:10 a 11, Juan instruye a los creyentes: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa ni le digáis, bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esta advertencia indica que los falsos maestros estaban activos y que algunos creyentes podían estar tentados a aceptarlos como ministros legítimos. Juan, sin embargo, insiste en que cualquier persona que niegue la encarnación de Cristo no debe ser reconocida como parte de la comunidad cristiana, ya que su presencia y enseñanza solo llevarían a otros por caminos peligrosos. La interacción entre estos personajes, la elegida señora y sus hijos por un lado, y los falsos maestros por otro, constituye el núcleo del mensaje de la carta. A través de su escritura, Juan no solo busca proteger a su audiencia de las influencias erróneas, sino también fortalecer su identidad como creyentes en Cristo. Su énfasis en la verdad y el amor refleja una visión integral de la fe cristiana, donde la doctrina correcta y la conducta ética van siempre de la mano. En este sentido, el segundo libro de Juan no solo es una carta pastoral, sino también un llamado a la vigilancia espiritual y a la fidelidad inquebrantable a la verdad revelada en Jesucristo. Temas centrales: la verdad, el amor y el rechazo de las enseñanzas falsas. El segundo libro de Juan se centra en tres temas interrelacionados que son fundamentales para la vida cristiana: la verdad, el amor y el rechazo de las enseñanzas falsas. Estos elementos no solo estructuran la carta, sino que también reflejan preocupaciones espirituales y éticas que eran cruciales para la comunidad a la que Juan se dirige. Cada uno de estos temas se desarrolla a lo largo de la carta, demostrando cómo la fidelidad a la doctrina bíblica y la práctica del amor genuino son esenciales para mantener la integridad de la fe cristiana frente a las influencias heréticas. La verdad como fundamento de la fe. Desde la primera línea de la carta, Juan establece que su mensaje se basa en la verdad y que su amor por la audiencia está arraigado en esa misma verdad. La palabra verdad aparece repetidamente en segundo Juan, lo que subraya su importancia teológica y ética. Para Juan, la verdad no es simplemente un conjunto de afirmaciones doctrinales, sino una realidad espiritual que define la identidad de los creyentes y guía su conducta. En 2 Juan 1:1, el autor escribe: el anciano a la elegida señora y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Esta declaración inicial no solo establece la relación entre el autor y su audiencia, sino que también enfatiza que la fe cristiana genuina se fundamenta en un conocimiento correcto de la verdad revelada en Jesucristo. El énfasis en la verdad está directamente relacionado con la lucha contra las enseñanzas falsas que amenazaban a la comunidad cristiana. En 2 Juan 1:7, Juan advierte: porque muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese tal es el engañador y el anticristo. Aquí, Juan identifica el error doctrinal fundamental que está combatiendo: la negación de la encarnación de Cristo. Esta herejía, que más tarde se asociaría con el docetismo, sostenía que Cristo solo parecía tener un cuerpo físico, pero que su naturaleza divina lo mantenía separado de la debilidad humana. Esta creencia no solo distorsionaba la identidad de Cristo, sino que también socavaba la doctrina de la redención, ya que si Cristo no asumió plenamente la humanidad, no pudo haber muerto realmente en la cruz, ni haber resucitado para nuestra salvación. Para Juan, la defensa de la verdad no es simplemente una cuestión intelectual, sino una responsabilidad espiritual. La carta advierte que quienes aceptan y promueven enseñanzas erróneas no solo se apartan de la fe, sino que también ponen en peligro a otros. En 2 Juan 1:10 a 11, el autor instruye: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esta advertencia indica que los falsos maestros no solo están enseñando errores, sino que también están buscando ganar seguidores y establecer su propia autoridad espiritual. Juan, sin embargo, insiste en que cualquier persona que niegue la encarnación de Cristo no debe ser reconocida como parte de la comunidad cristiana, ya que su presencia y enseñanza solo llevarían a otros por caminos peligrosos. El amor como manifestación de la fe.
Si bien la defensa de la verdad es crucial, Juan también enfatiza que el amor debe ser la marca distintiva de los verdaderos creyentes. En 2 Juan 1:5-6, el autor escribe: "Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor". Esta exhortación muestra que, para Juan, el amor no es solo un sentimiento, sino una acción que se manifiesta en la obediencia a los mandamientos de Dios. Este enfoque del amor como una expresión de la obediencia a la verdad es fundamental, ya que Juan rechaza cualquier separación entre la doctrina correcta y la conducta ética. El amor cristiano verdadero no puede separarse de la fidelidad a la doctrina bíblica, ya que un amor que se desvía de la verdad pierde su fundamento espiritual. Esta idea está en contraste directo con las enseñanzas de los falsos maestros, quienes probablemente pretendían justificar sus errores doctrinales bajo el pretexto del amor o la libertad espiritual. Juan, sin embargo, insiste en que el verdadero amor solo puede existir cuando está arraigado en la verdad revelada en Cristo. El mandamiento de amar se relaciona directamente con la unidad de la comunidad cristiana. En una época en que las divisiones doctrinales amenazaban la cohesión de las iglesias, Juan recalca que el amor genuino debe manifestarse en la forma en que los creyentes se tratan entre sí. Esto implica no solo el afecto mutuo, sino también la disposición para corregirse y mantener la pureza de la fe. La carta no promueve un amor indiscriminado que acepte cualquier enseñanza o comportamiento, sino un amor que busca la edificación mutua en la verdad. La rechazo de las enseñanzas falsas. El tercer tema central del segundo libro de Juan es la necesidad de rechazar las enseñanzas falsas que amenazan la integridad de la fe cristiana. Como se ha mencionado, Juan advierte específicamente contra aquellos que niegan la encarnación de Cristo, identificándolos como engañadores y anticristos. 2 Juan 1:7. Esta terminología no solo indica el peligro que representan estas enseñanzas, sino que también subraya la gravedad de aceptarlas o apoyarlas. Una de las formas en que Juan aborda este problema es mediante una advertencia sobre la hospitalidad. En 2 Juan 1:10-11, el autor instruye a los creyentes: "Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras". Esta advertencia refleja una preocupación pastoral sobre cómo los falsos maestros podrían estar intentando ganar acceso a las casas y comunidades cristianas para difundir sus enseñanzas erróneas. En el contexto del primer siglo, la hospitalidad era una virtud altamente valorada, y muchas iglesias locales se reunían en casas particulares. Sin embargo, Juan enfatiza que esta virtud no debe aplicarse indiscriminadamente, especialmente cuando se trata de quienes promueven errores doctrinales graves. Este énfasis en la vigilancia espiritual no implica que los creyentes deban ser hostiles o cerrados, sino que deben ejercer discernimiento al interactuar con aquellos que proclaman enseñanzas contradictorias. Juan no está abogando por un aislamiento total, sino por una postura clara que rechace la legitimación de doctrinas que contradicen la verdad del Evangelio. Esta postura es coherente con el mensaje general de la carta, que busca mantener la pureza de la fe mediante la combinación de la fidelidad a la doctrina y la práctica del amor auténtico. En resumen, el segundo libro de Juan presenta tres temas interconectados que son esenciales para la vida cristiana: la fidelidad a la verdad, la práctica del amor y el rechazo de las enseñanzas falsas. Estos principios no solo eran relevantes para la comunidad a la que Juan se dirige, sino que también continúan siendo aplicables para los creyentes de todas las épocas, ofreciendo una guía clara sobre cómo mantener la integridad doctrinal y la unidad en la comunidad cristiana. Contexto histórico y cultural. Las heresías del primer siglo y la respuesta pastoral de Juan. El segundo libro de Juan fue escrito en un contexto histórico y cultural en el que las comunidades cristianas enfrentaban una creciente amenaza de herejías que ponían en peligro la integridad de la fe. Durante el último tercio del siglo I, surgieron movimientos doctrinales que desafiaban aspectos fundamentales del cristianismo primitivo, especialmente en relación con la identidad de Jesucristo y la naturaleza de la salvación. Entre las herejías más influyentes de la época se encontraban el docetismo y formas tempranas de gnosticismo, las cuales negaban la verdadera humanidad de Cristo y promovían una visión dualista del mundo que afectaba tanto la teología
como la ética de los creyentes. El docetismo, que deriva de la palabra griega dokein, parecer, sostenía que Cristo no tenía un cuerpo físico real, sino que solo parecía tener uno. Esta creencia se basaba en la idea de que lo material era inherentemente malo, mientras que lo espiritual era bueno, lo que llevaba a algunos a concluir que un ser divino no podría haber asumido una forma carnal. Esta visión no solo distorsionaba la doctrina de la encarnación, sino que también socavaba la base misma de la redención, ya que si Cristo no había muerto y resucitado verdaderamente, no habría sacrificio expiatorio para la salvación. Esta herejía fue particularmente influyente en los círculos joánicos, como se evidencia en las cartas de Juan, donde el autor insiste repetidamente en que Jesucristo vino en carne. 1 Juan 4:2, 2 Juan 1:7. Junto con el docetismo, el gnosticismo también comenzaba a ganar terreno en las comunidades cristianas. Aunque el gnosticismo no era una doctrina monolítica, compartía ciertos rasgos comunes: una visión dualista del universo, la creencia de que el mundo material era una creación defectuosa de un demiurgo inferior, y la idea de que la salvación se alcanzaba mediante un conocimiento esotérico, gnosis, revelado a unos pocos iniciados. Para los gnósticos, la muerte y resurrección de Cristo no tenían un valor redentor universal, ya que la verdadera salvación era espiritual y no dependía de eventos históricos. Esta visión llevó a algunos gnósticos a minimizar la importancia de la encarnación, la crucifixión y la resurrección, lo cual representaba una amenaza directa para la fe apostólica. Estas herejías no solo afectaban la teología, sino también la ética y la vida comunitaria de las iglesias. Algunos de los seguidores de estas enseñanzas adoptaron una postura extremadamente ascética, rechazando todo lo material como inherentemente malo, mientras que otros, en el extremo opuesto, justificaban una vida moralmente relajada, argumentando que las acciones corporales no tenían relevancia espiritual. Esta diversidad de interpretaciones generó conflictos dentro de las comunidades cristianas, ya que algunos creyentes podían verse tentados a aceptar estas ideas como alternativas válidas al mensaje tradicional. Frente a este panorama, el segundo libro de Juan surge como una respuesta pastoral y doctrinal. El autor, identificado tradicionalmente como el apóstol Juan, escribe con urgencia para advertir a su audiencia sobre los peligros de aceptar enseñanzas que distorsionaban la identidad de Cristo y la naturaleza de la salvación. En lugar de simplemente criticar estas herejías, Juan ofrece una alternativa clara: mantenerse firmes en la verdad del Evangelio y practicar el amor genuino entre los creyentes. Su enfoque combina la fidelidad doctrinal con la exhortación ética, enfatizando que la verdadera fe se manifiesta tanto en el conocimiento correcto de la verdad como en la conducta ética. Una de las formas en que Juan aborda el problema de las herejías es mediante una advertencia sobre la hospitalidad. En 2 Juan 1:10-11, el autor instruye: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa ni le digáis, bienvenido, porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Esta advertencia refleja una preocupación pastoral sobre cómo los falsos maestros podrían estar intentando ganar acceso a las casas y comunidades cristianas para difundir sus enseñanzas erróneas. En el contexto del primer siglo, la hospitalidad era una virtud altamente valorada, y muchas iglesias locales se reunían en casas particulares. Sin embargo, Juan enfatiza que esta virtud no debe aplicarse indiscriminadamente, especialmente cuando se trata de quienes promueven errores doctrinales graves. Además de su advertencia contra los falsos maestros, Juan también refuerza la importancia del amor entre los creyentes como una respuesta a la división y la confusión doctrinal. En 2 Juan 1:5-6, el autor escribe: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor. Esta exhortación muestra que para Juan, el amor no es solo un sentimiento, sino una acción que se manifiesta en la obediencia a los mandamientos de Dios. El contexto histórico y cultural en el que se escribió el segundo libro de Juan es fundamental para entender su mensaje. En un momento en que las herejías amenazaban la cohesión y la identidad de las comunidades cristianas,
Juan ofrece una respuesta equilibrada que combina la defensa de la verdad doctrinal con la práctica del amor genuino. Su carta no solo busca proteger a su audiencia de las influencias erróneas, sino también fortalecer su identidad como creyentes en Cristo, recordándoles que la fe verdadera siempre se manifiesta en la combinación de la ortodoxia y la ortopraxis. Lecciones del segundo libro de Juan para el mundo contemporáneo. El segundo libro de Juan, aunque escrito en un contexto histórico y cultural muy distinto al actual, contiene enseñanzas profundamente relevantes para los lectores modernos. Sus mensajes sobre la defensa de la verdad doctrinal, la práctica del amor genuino y la necesidad de discernimiento espiritual ofrecen una guía valiosa para abordar desafíos contemporáneos en la vida personal, eclesiástica y social. En una era marcada por la proliferación de información, la diversidad religiosa y las tensiones éticas, el mensaje de Juan sigue siendo una voz clara y urgente sobre cómo mantener la integridad de la fe cristiana en medio de un mundo cambiante. Una de las lecciones más evidentes del libro es la importancia de la verdad en un tiempo en que la información es abundante pero a menudo distorsionada. En el contexto del primer siglo, Juan advierte contra los falsos maestros que niegan la encarnación de Cristo, un error doctrinal que amenazaba la base misma del cristianismo. En el mundo moderno, aunque las herejías antiguas siguen existiendo en diversas formas, también surgen nuevos desafíos que cuestionan la autoridad de la Biblia, la identidad de Jesucristo y la necesidad de salvación a través de él. La carta de Juan nos recuerda que la fe cristiana no puede separarse de la verdad histórica y doctrinal. En una sociedad donde el relativismo religioso y la postverdad prevalecen, los creyentes deben mantenerse firmes en las enseñanzas bíblicas y rechazar cualquier mensaje que distorsione el Evangelio, independientemente de cuán popular o aceptado sea. Otra lección fundamental es la necesidad de discernimiento espiritual al interactuar con diferentes enseñanzas y movimientos religiosos. En 2 Juan 1:10-11, el autor advierte que no se debe dar hospitalidad a quienes enseñan errores doctrinales graves, ya que hacerlo implica una complicidad en sus malas obras. Esta enseñanza no promueve el aislamiento o el rechazo absoluto de todos los que piensan diferente, sino una actitud de vigilancia espiritual que reconoce los peligros de aceptar influencias que pueden corromper la fe. En la actualidad, donde la tolerancia religiosa a menudo se confunde con la aceptación incondicional de todas las creencias, el mensaje de Juan nos invita a ejercer discernimiento al evaluar los movimientos religiosos y las enseñanzas que pretenden representar al cristianismo. Esto es particularmente relevante en un contexto donde las doctrinas marginales o incluso heréticas a menudo se presentan como versiones modernas o progresistas del cristianismo, atractivas para muchos, pero alejadas del mensaje bíblico original. Además, el libro de 2 Juan destaca la importancia del amor como marca distintiva de los verdaderos creyentes. En 2 Juan 1:5-6, el autor escribe: Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor. Este mandamiento no solo refleja la enseñanza central de Cristo, sino que también enfatiza que el amor cristiano debe estar arraigado en la obediencia a la verdad. En una sociedad que a menudo separa el amor de la doctrina, presentando el primero como una virtud universal y el segundo como una cuestión subjetiva, Juan nos recuerda que el verdadero amor cristiano no puede existir sin la fidelidad a la verdad revelada en la palabra de Dios. Esto tiene implicaciones profundas para las relaciones personales, la vida comunitaria y el testimonio cristiano en el mundo moderno. Finalmente, el libro de 2 Juan ofrece una lección sobre la responsabilidad colectiva de la Iglesia en la protección de su integridad doctrinal y ética. En un tiempo en que las iglesias se enfrentan presiones internas y externas para adaptarse a las expectativas culturales, la carta de Juan nos recuerda que la misión principal de la comunidad cristiana no es la aceptación social, sino la fidelidad a la verdad y la edificación mutua en el amor. Esta lección es especialmente relevante en un contexto donde las divisiones doctrinales, la falta de compromiso con la enseñanza bíblica y la búsqueda de modelos eclesiásticos más atractivos a menudo llevan a una dilución del mensaje cristiano. El mensaje de Juan nos invita a reflexionar sobre cómo mantener la pureza de la fe sin caer en un aislamiento legalista y cómo cultivar el amor genuino sin comprometer los principios fundamentales del Evangelio.
En resumen, el segundo libro de Juan sigue siendo profundamente relevante para los creyentes de hoy. Sus enseñanzas sobre la verdad, el discernimiento espiritual, el amor cristiano y la responsabilidad comunitaria ofrecen una guía clara sobre cómo mantener la integridad de la fe en un mundo que constantemente pone a prueba los fundamentos del cristianismo. Lecciones espirituales del segundo libro de Juan para la vida cristiana. El segundo libro de Juan no solo ofrece advertencias contra las herejías y exhortaciones al amor, sino que también proporciona lecciones profundas sobre cómo los creyentes deben cultivar una vida espiritual sólida y coherente. En primer lugar, la carta subraya la importancia de mantener una fe fundamentada en la verdad. En un mundo donde las ideas religiosas cambian constantemente y donde muchas personas buscan una espiritualidad sin dogmas fijos, Juan insiste en que la fe cristiana no puede separarse de la doctrina correcta. La encarnación de Jesucristo no es solo un concepto teológico abstracto, sino un evento histórico fundamental que define la salvación. Por lo tanto, los creyentes deben ser cuidadosos en su estudio de la palabra de Dios y en la evaluación de las enseñanzas que encuentran, evitando caer en interpretaciones que distorsionen el mensaje bíblico. Además, el libro enfatiza la necesidad de discernimiento espiritual. Juan advierte que los falsos maestros no solo existen, sino que también pueden presentarse con apariencia de autoridad y buena intención. En la sociedad contemporánea, donde se promueve la aceptación de todas las ideas religiosas como igualmente válidas, la carta de Juan nos recuerda que no toda enseñanza merece ser acogida. Los creyentes deben cultivar una sensibilidad espiritual que les permita distinguir entre lo que promueve la verdad del Evangelio y lo que la corrompe. Esta actitud no implica un rechazo generalizado, sino una postura de sabiduría que reconozca los peligros de adoptar ideas que, aunque atractivas, puedan apartar a los creyentes de su fe genuina. Una tercera lección espiritual es la centralidad del amor en la vida cristiana. Juan no solo exhorta a sus lectores a amarse entre sí, sino que también conecta este amor con la obediencia a los mandamientos de Dios. Esto significa que el amor cristiano no es solo un sentimiento, sino una acción que se manifiesta en la fidelidad a la verdad y en el trato mutuo entre los creyentes. En un tiempo en que el amor es a menudo reducido a una emoción pasajera o a una simple aceptación incondicional, Juan nos recuerda que el amor verdadero debe estar arraigado en la doctrina y en el compromiso con la edificación mutua.